Soy el jefe del Departamento de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio y mi especialidad, ya aparte de trabajo como arqueólogo, mi tesis doctoral fue sobre arte rupestre en Extremadura. Hemos trabajado en arte paleolítico y en arte pospaleolítico. En arte paleolítico hemos estudiado las dos cuevas que hay en Extremadura con arte paleolítico. Una es Maltravieso, que os sonará a todo el mundo, ¿no? Y la otra está en Castañar de Ibor, que no es la cueva famosa que así visitan Castañar de Ibor de las formaciones geológicas, que es preciosa, pero esa no tiene absolutamente nada, sino que la cueva con arte paleolítico se llama la mina de Ibor. Está cerquita de esa cueva, pero no tiene nada ni conexión ni comunicación, no tiene nada que ver, y tiene un panel con figuras paleolíticas, con osos, con ciervos y con caballos, pero es muy pequeñito, además es muy curiosa esa cueva. El otro conjunto de arte paleolítico lo tenéis relativamente cerca de aquí, pero ya estamos hablando de sitios al aire libre. Está en Garlito, el otro sitio de los que tenemos al aire libre con arte paleolítico, y es muy curioso porque son figuritas muy pequeñas. Es un toro y posiblemente un caballo, sí, no digo bien, un toro, un caballo y otro posible caballo, y están grabados en cuarcita. Por eso el descubrimiento que me comentaba Jesús el otro día de grabados en cuarcita, que me llama mucho la atención porque son muy raros, bueno, pues puede ser importante, no lo sé, ya los veremos, no los conozco todavía, me los pasó la información, porque hay precedentes de grabados en cuarcita paleolíticos y son, ya os digo, muy raros porque no los hay, no hay en la península, solamente los ejemplos de Garlito y muy poco más, porque hacer un grabado en cuarcita realmente es complicado. O sea, si os habéis puesto alguna vez a grabar esa piedra, es muy difícil. Y el otro conjunto de arte paleolítico que teníamos, y digo bien que teníamos porque ya para verlo hay que hacer buceo, está como a 30 metros bajo el agua en la presa del Queva. Ahí había un conjunto de rocas al aire libre con arte paleolítico, y que se quedó, cuando se construyó en el lado portugués la presa del Queva, lo que llaman el regolfo, la zona de inundación de la presa, quedó por debajo un montón de yacimientos arqueológicos y un conjunto de arte rupestre muy importante, que es el del Molino Manzane, que tenía arte rupestre desde el Paleolítico superior hasta la Edad del Hierro. O sea, había más de 5.000 figuras que se quedaron bajo el agua cuando se subió. Lo bueno que eso sí que por lo menos documentado está. Y algunos de los moldes, se hicieron moldes de las rocas con silicona para hacer, y uno de los positivados está ahora puesto en el Museo Arqueológico de Badajoz. El resto de los moldes los tienen en el Museo Arqueológico de Badajoz, durmiendo el sueño de los justos. Algún día a lo mejor se les ocurre hacer el positivado y exponerlos, pero bueno, ahí están. Ese mundo es el del Paleolítico, quizás el más antiguo. Empezaría en Maltravieso, estamos a la espera de las dataciones, sería lo más antiguo de la península ibérica. Es más, hay planteamientos que hablan de un posible arte neandertal, el de las manos, etcétera. Y posiblemente, ya os digo, hemos hecho un convenio con la Universidad de Bristol para tener las dataciones. Se están haciendo ahora, están en fase, todavía no tenemos los resultados, pero sería muy interesante porque posiblemente el arte rupestre más antiguo de la península ibérica no esté en el norte de España, sino que esté en el sur. Y tiene es un motivo muy sencillo de entender. No sé si os hablo quizás así un poco a grosso modo. El arte rupestre paleolítico surge en el sur de Europa. En torno al 40.000. ¿Y por qué surge en torno al 40.000? ¿Por qué aquí y no en el resto del mundo, ¿no? ¿Por qué en ese momento? Y surge porque aquí está pasando una cosa que no pasa en ningún otro sitio del mundo, sino que hay un contacto entre los grupos de cromañones, los sapiens sapiens, los que son como nosotros, nuestros antecedentes, y los últimos neandertales, que con el avance de los cromañones por el norte, que vienen entrando desde el Cáucaso hacia el sur de Europa, hasta llegar a la península, aquí están perviviendo los últimos neandertales. O sea, los últimos neandertales se van perdiendo, se van echando cada vez más hacia el sur, y las últimas ocupaciones las tenemos en Gibraltar. O sea, el último reducto de los neandertales los tenemos en Gibraltar, y ahí están viviendo hasta el 23.000, 25.000 a.C. Y fruto de ese contacto, posiblemente como consecuencia de ese contacto, es el surgimiento del arte rupestre, que es como una forma de marcar el territorio. En esa época de conflicto, ¿no?, son los humanos modernos y también los neandertales los que están empezando a desarrollar
ese mundo simbólico que lo que se utiliza es para marcar los territorios, sus territorios. En el norte en cuevas por una cuestión meramente climática, pero conforme nos venimos hacia abajo, hacia el sur, las cuevas van desapareciendo y empezamos a encontrar un montón de arte rupestre al aire libre, y ahí tenéis los ejemplos, no sé si suena el Valle del Coa en Portugal o Siga Verde en Ciudad Rodrigo en Salamanca, que merece la pena si os organizáis una visita, porque es espectacular ir a ver esos sitios. Son grabados al aire libre, al lado de los ríos, que están marcando como territorios, ¿no? Esos son territorios. Y aquí en Extremadura tenemos ese arte rupestre, lo teníamos en el Guadiana, en el Valle del Guadiana y en Maltravieso. Por tanto, creemos que lo que tenemos aquí, que son representaciones muy antiguas, sobre todo en manos, son los símbolos más antiguos, tanto en Nerja como en Pileta, ya en Andalucía, en Cádiz también, y aquí en Extremadura y en Portugal, en una cueva que se llama Escural. Pensamos que son los más antiguos y que posiblemente puedan ser el reflejo o el primer arte rupestre que están haciendo también los neandertales en contacto con los humanos modernos, y que por falta de evolución, porque se extinguen literalmente, no avanzan, no se desarrollan, cosa que sí hacen posteriormente los humanos modernos, nosotros, porque seguimos sobreviviendo. Los neandertales se extinguen, desaparecen en torno al 25.000, y nosotros sí seguimos viviendo, y ellos sí siguen haciendo arte rupestre ya con otras funcionalidades, ¿no? Y pensamos que parte del aparato simbólico que tenemos en la cueva, el más antiguo, pueda ser de época neandertal. Ya las dataciones nos lo marcarán. Todo lo que sea encontrar, si las dataciones lo confirman, todo lo que esté por encima de 35.000 años, significaría que eso está siendo hecho por neandertales. En Nerja, si lo tienen dataciones de 42.000. Y en Gorham Caves, que es una cueva que hay en Gibraltar, tienen grabados también hechos que estaban cubiertos por sedimento neandertal, por los niveles de ocupación, y si está cubierto por niveles de ocupación musteriense, neandertal, eso quiere decir que todo lo que está debajo está hecho también por neandertal, y ahí, al quitar el sedimento en la excavación, han aparecido grabados. O sea que sí que tenemos esos indicios. Nosotros pensamos también que los de Maltravieso posiblemente sean de esa época, pero bueno, está todo por confirmar. Mucho tiempo después, ya con el final de la glaciación, los grupos humanos que están viviendo aquí como prolongación de ese mundo de los cazadores-recolectores, siguen viviendo de eso, de lo mismo, y por tanto vamos a tener un arte rupestre que se prolonga, no desaparece, es una prolongación. Muchas veces en los libros nos dicen, no, se acaba el paleolítico y hasta que no llegan los neolíticos en torno al 5.000 no tenemos nada de arte rupestre. Tenemos ahí entre el 10.000 y el 5.000 un salto en el tiempo donde no hay absolutamente nada. Y la verdad es que eso, cuando estudiábamos, a la gente, a los equipos de investigación, te cuesta mucho admitirlo, ¿no? Porque el ser humano, estamos hablando de que el arte rupestre no es otra cosa que un proceso simbólico, un hecho mental, y es inherente al ser humano. Por tanto, no entendíamos el por qué, si hasta el 10.000 hemos estado haciendo arte rupestre y en el 5.000 tenemos un arte maravilloso que vamos a ver ahora, porque en el medio no iba a haber nada, ¿no? Entonces el problema era que habíamos metido en un cajón desastre todo al mismo tiempo y no le habíamos dado oportunidad a los grupos epipaleolíticos, que es como se llaman, a esos cazadores recolectores que viven ya en la época posglaciar, ya cuando se han quitado los hielos, entre el 10.000 y el 5.000, pues sí que siguen haciendo arte rupestre. Lo que pasa es que lo habíamos encajado todo en un mundo simbólico más avanzado en el arte esquemático. Entonces esa gente sí siguen haciendo figuras. En el oriente de la península ibérica, en la zona levantina, le llaman el arte levantino, y aquí ese arte levantino lo teníamos vinculado también a los ríos, por tanto no lo encontrábamos. Entonces, como la definición del arte levantino era siempre arte pintado, y aquí ese arte pintado no lo teníamos, pues habíamos decidido que aquí no existía directamente. Entonces ya, claro, cuando nos pusimos a mirar un poco más despacio, tanto en el Duero, en el Tajo y en el Guadiana, nos encontramos que tenemos figuras grabadas que son exactamente lo mismo que el famoso arte levantino del otro lado de la península ibérica. O una de dos, o aquellos venían a hacer turismo de interior para acá, o realmente los grupos epipaleolíticos, y además es una cosa muy lógica, o sea, ¿por qué iba a haber aquí un vacío poblacional si las condiciones tanto de subsistencia como climáticas eran realmente muy parecidas? Era el mundo mediterráneo, era un poco más húmedo de lo que nosotros tenemos aquí ahora, pero bueno, os tenéis que imaginar pues, bosque mediterráneo con caza mayor, caza menor. Además estos eran esos grupos
eran cazadores recolectores, sobre todo eran especializados en cazar conejos. Cuando excavamos los yacimientos, el 90%, 90-95% de la fauna consumida es conejo. Lo más fácil, a fin de cuentas, es muy sencillo cazar un conejo, relativamente sencillo, ¿no? Poneros a cazar un conejo sin escopeta, que tampoco es una cosa baladí. Entonces, esos son los que hacen ese arte rupestre fundamentalmente grabado, aunque también tenemos algunos ejemplos pintados, ¿eh? Hay algunos ejemplos que aparecen pintados en la Cueva del Castillo de Monfragüe, no sé si lo conocéis. Pues hay un panel con arte rupestre en la Cueva del Castillo que tiene una figura de ciervo por detrás, que es la primera fase del panel. También sería ese arte de cazadores recolectores del epipaleolítico. Y ahí en Villuerca también tenemos 2 o 3 sitios con arte, con cazadores, con jabalíes, con tíos que van detrás de los jabalíes con arcos y con flechas al uso, muy naturalista. Ese mundo llega hasta el 5000 y aquí es cuando se produce la gran eclosión, o sea, la gran eclosión del Neolítico. El Neolítico, aquí vamos a cambiar completamente el modelo social, el modelo económico y el modelo ideológico. El modelo social, ¿por qué? Porque las sociedades que antes eran nómadas, buscando la caza y la recolección, ¿no?, se estabilizan, se mejoran las condiciones de habitabilidad y aparecen los primeros poblados, los primeros sitios estables de ocupación, de asentamiento. No vinculados al territorio este que tenemos aquí, sino posiblemente más en zonas de llano, más en sitios con mayor potencialidad agrícola, que sea más fácil roturar, y cerca siempre de cauces de agua. El agua, acordaros, en la prehistoria es fundamental. La gente que vive en la prehistoria, igual que nosotros necesitamos ahora, el abastecimiento de agua siempre ha sido no solo para los hombres, sino también para los animales. Entonces, todas las ocupaciones humanas están vinculadas con el agua. El agua tanto para abastecimiento, pero también para las comunicaciones. Las autopistas de la prehistoria son los ríos, y los ríos son los que nos van a servir para desplazarnos entre territorios. Entonces, siempre toda la ocupación de la prehistoria está vinculada a grandes cauces o a cauces menores subsidiarios de los grandes cauces. Bien, pues estos primeros grupos humanos no tendrían unos poblados enormes, grandes en el territorio, sino que estarían muy vinculados a pequeños cursos de agua, donde la crecida estacional de esos pequeños arroyos lo que hace es fertilizar sistemáticamente la tierra. Y esa fertilización natural son la que aprovechan estos primeros agricultores para hacer sus plantaciones, o sea, para abastecerse de esas primeras cereales, no de esas primeras plantas de cereales que posiblemente sean lo primero que se cultiva. No obstante, hay que entender que esos grupos seguían dependiendo muchísimo de la caza y de la recolección. No por el hecho de que tú aprendas a tener agricultura o tengas una ganadería, vive sistemática, igual que nosotros ahora. Nosotros sí, conocemos agricultura y ganadería, pero se vive también, ¿no? Y mucho más esta gente cuya agricultura, pues imaginaros cómo sería, una agricultura de roza con una producción bajísima. Los niveles de productividad de esa agricultura serían nada, no darían muy poco, y su ganadería también sería como muy puntual, ¿no?, los productos. Por tanto, la dependencia de la caza y la dependencia de la recolección es fundamental. Por eso, también en esos territorios de castación, vinculados a los poblados, hablamos de territorios de castación donde ellos van a buscar sus recursos, aparece ya el monte. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo la fuente de abastecimiento de recursos, sobre todo de caza y de recolección. Hay un montón de productos que les van raíces, setas, todo tipo de frutos silvestres, vais a tener una capacidad de captación de recursos que ellos van a aprovechar para su beneficio, y después la caza. Y en ese sentido, en ese momento es cuando surge la ocupación del territorio. De este territorio, porque lo que estamos haciendo estos grupos, lo que están haciendo es marcar, simbolizar el territorio. Para eso están haciendo esas pinturas rupestres, porque ellos con las pinturas rupestres esquemáticas, que es el arte rupestre ya vinculado a esos grupos neolíticos, a esos grupos que ya conocen la ganadería y que conocen la agricultura, pues ese arte que vamos a ver está hecho para marcar el territorio. Y lo marcan porque como nosotros marcamos nuestro territorio, igual ahí pone una placa, prohibido el paso, o ese símbolo de ahí significa que eso es coto de caza. Ellos, pues lo mismo que nosotros simbolizamos nuestro paisaje, ellos también lo simbolizaban. ¿Y qué es lo que están haciendo con el arte rupestre?
marcar sus itinerarios, sus rutas de comunicación y marcar los lugares que de alguna manera están vinculados con su aprovisionamiento, con su abastecimiento o con su subsistencia, sobre todo los puntos de agua en la sierra. Son fundamentales. Casi siempre que aparece el arte rupestre o en el propio sitio tenemos pequeñas fuentes, pequeños manantiales de agua o están muy próximos o están vinculados, como nos pasa aquí en este caso, a un punto de paso, a un entorno de comunicación tremendo, que es este colladito que tenemos por aquí y que nos va a permitir el tránsito desde la zona de estas llanuras que tenéis aquí hacia la otra zona de llanuras, más hacia la zona de La Serena, en la parte alta, ¿no? Siempre están controlando puntos de paso, también son estratégicos, o zonas de abastecimiento de mineral, eso ya un poquito más adelante. Todo ese mundo simbólico, ese arte rupestre esquemático, va a estar, esa forma de comunicación, vigente durante más de 5.000 años, casi. Desde el 5000 a.C. hasta que llegan los romanos, básicamente. Hay una fase final, que es lo que llamamos el arte rupestre de la Edad del Hierro, que aquí en La Serena se está demostrando como de una riqueza tremenda, porque todo lo que es el área de los llanos de La Serena, donde tenéis afloramientos de pizarra, los dientes de lobo, los dientes de perro, toda esa zona es riquísima en grabado, riquísima, muy rica, todo lo que son las cuencas del Guadalefra, el Zújar, todas esas series de riberas, todo está muy simbolizado, muy grabado, pero eso ya es al final de la Edad del Hierro, ya en el contacto con el mundo de los romanos, ¿de acuerdo? El arte esquemático llega en torno hasta el bronce final, primera Edad del Hierro, y ese mundo se sustituye ya por la gente que está construyendo Canchorroano, por la gente que está construyendo La Mata, por la gente que está viviendo en la Edad del Hierro en Entre Ríos, en fin, por un mundo. Aquí creo que hay un yacimiento de la primera Edad del Hierro, ¿no? No quiero equivocarme. Sí. O sea, ese mundo ya que está cambiando y con el cual se van a enfrentar los romanos. Pues hasta ese momento estamos haciendo arte rupestre. ¿Y por qué se deja de hacer arte rupestre? Una cosa muy sencilla, porque llegan los romanos y nos enseñan una cosa que se llama el latín. El sistema de comunicación. Estamos sustituyendo un sistema de comunicación escrito y codificado y dejando ya no nos sirve el antiguo sistema de comunicación pictográfico que era el arte rupestre, porque ya esa señalización del paisaje ya la tenemos por escrito, ya la tenemos normativizada, ya no es necesaria. Por tanto, eso hace que el arte rupestre muera, se abandone, ya pierde su funcionalidad y desaparece todo ese mundo simbólico y por tanto desaparece porque claro, imaginaros que nosotros ahora mismo no lo entendemos, pero igual que no entendemos el chino o no entendemos el jeroglífico, pero la gente que hace 3, 4.000, 5.000 años venían a las Moriscas o venían a por el Peñón Amarillo o a cualquier sitio, entendían lo que se decía. Era su código simbólico, era perceptible para ellos, pero ese diccionario o esa piedra de Rosetta es la que nos haría falta a nosotros para entender realmente. Nosotros lo único que hacemos son aproximaciones a qué significaría ese arte rupestre, pero no lo conocemos de verdad. Nos aproximamos, podemos intentar esta hipótesis de interpretación que yo os he explicado, son meramente aproximaciones porque realmente saber qué es lo que dicen de verdad, pues no lo conocemos. Ni este arte rupestre ni ninguno de los artes rupestres del mundo. Son simplemente planteamientos hipotéticos. Y un poco eso es, a grandes rasgos y generales, el contexto de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Nada. De todas maneras, si queréis, tenéis alguna pregunta o alguna cosa...